Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 19. Y vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura que dice así. La vamos a leer todos juntos, por favor. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bien, como hemos estado viendo, gracias a Dios, en nuestras clases bíblicas, se ha estado haciendo un énfasis especial en lo que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios, amados hermanos, es la revelación de Dios al hombre, es la declaración que Dios por su propia cuenta, voluntad e iniciativa, comunica a hombres inspirados por su Espíritu Santo para que registren esta revelación de Dios, mediante la cual el hombre pueda conocer a Dios. Es de inspiración divina. Dios custodia, fíjate, Dios durante todo este tiempo que se escribió la Sagrada Escritura, Dios custodia la mente de cada escritor para que lo único que escriban sea el mensaje de Dios inalterado. En la segunda carta del apóstol Pedro nos dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una evidencia de esto lo puedes ver en la profecía del profeta Jeremías, cuando el Señor le dice que primero lo llama, avanzas en el libro, y por allá del capítulo 36 le dice que escriba todo lo que le ha dicho desde el principio. Fueron aproximadamente 10 años los que transcurrieron, y Dios le dice a Jeremías: vas a escribir todo. ¿Cómo?
solamente por la inspiración del Espíritu Santo. Y no queda ahí, porque ese rollo que escribió primeramente Jeremías fue quemado por el contenido que tenía. Y después Dios le dice, vas a volver a escribir todo nuevamente, y dice que aún se le añadieron más palabras. Inspiración divina, amado hermano. Ahora, a través de las Sagradas Escrituras podemos ver que esta palabra, la palabra de Dios, ella misma se refiere como alimento. Desde el Antiguo Testamento, el Señor dice a su pueblo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo mismo lo confirma en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar que se refiere a ella como la leche no adulterada, como semilla, como la miel, ¿verdad? Dulce al paladar. Ahora, el alimento físico, amado hermano, para nosotros, para nuestro cuerpo en general, va relacionado con la nutrición que vamos a obtener de él. A través de los alimentos obtenemos nutrientes, vitaminas, proteínas que nos proveen de la energía necesaria para poder realizar nuestras actividades básicas y ayudan a mantener nuestro cuerpo, nuestros órganos en buen estado. ¿Sí? Según estudios dicen que si dejas de alimentarte, pues evidentemente pasadas unas semanas vas a entrar en un estado de desnutrición, ¿verdad? Y pasadas unas semanas mueres. Pero en este tiempo que has dejado de alimentarte, antes de llegar al término de tu vida, entras en un estado de deterioro en tu cuerpo, en un estado de agonía lento. Ahora, por eso el Señor nos dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero iniciar con esta reflexión para ti y para mí, amado hermano. Si hoy, a través de la Biblia, que es nuestro alimento espiritual, nos tomaran una radiografía, ¿cuál sería nuestro estado de salud espiritualmente? ¿En qué etapa estaríamos? ¿En qué etapa estarías? Ahora, más allá, te quiero preguntar, amado hermano, ¿cuánto tiempo de deterioro espiritual has estado? Y no me gustaría pensar que estamos en un estado de agonía espiritual. ¿Por qué? Por no alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, no me refiero a que si lees tu Biblia, amado hermano, me estoy refiriendo a que si de la Sagrada Escritura obtienes los nutrientes que necesitas para tu vida espiritual. Es importante, muy importante leer la Escritura, sí, pero hay que meditar en la Escritura. Hay que estudiar la Escritura. El Señor mismo nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? Cada vez que tú y yo, amado hermano, tomamos la Biblia, la leemos, meditamos, la estudiamos, la compartimos, la predicamos, nos estamos alimentando no solo para nuestra vida espiritual, sino también nos estamos edificando en relación a la moral, a la regla moral que Dios ha dado para nuestra conducta, para la ética cristiana. Ahora en esta revelación que Dios nos ha dado, cuando tú y yo abrimos la Escritura, podemos ver el mensaje de Dios al hombre muy claro, que es, te amo, sí, sí, pero también podemos, y déjame decirlo, debemos conocer a través de la Escritura el carácter de Dios.
sus atributos, sus perfecciones divinas, que así como Él se revela a ti y a mí, como Dios eternamente amoroso, como el Dios de la gracia infinita, como el Dios misericordioso, también se revela a través de su palabra y quiere que le conozcamos que Él es un Dios justo. Y en ocasiones, amado hermano, estas palabras son duras. Es un alimento difícil de digerir, ¿verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, allá con el profeta Ezequiel, ¿verdad? Dice que ve una mano el profeta que le dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Era un rollo que estaba escrito por ambos lados. ¿Y qué contenía ese rollo? Endechas y lamentaciones y ayes. En la Biblia, amado hermano, vamos a encontrar las bendiciones de Dios, sí, pero también debemos atender en esa alimentación que vamos a tener de las amonestaciones que Dios nos hace a nosotros. Debemos atenderlas de igual manera, de igual forma, y ver a través de la Escritura que no alimentarse, que olvidarse, ignorar la palabra de Dios trae consecuencias a tu vida. Y a mi vida, claro, hermano, trae consecuencias a tu vida y a mi vida el olvidarme, no leer, no alimentarme de la Sagrada Escritura. Ahí mismo, ahí en el libro de la profecía en Lamentaciones, no sé si la has leído últimamente, pero bueno, es ahí donde se cumple la profecía de Jeremías, que no atendieron, ¿verdad? Esa serie de advertencias, la rechazan, la ignoran y ahora pues son despojados por el pueblo babilónico, ¿verdad? Evidentemente Dios lo permitió así. ¿Sabes? Y da la impresión que el pueblo de Israel pensaba, no pasa nada, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido por Dios, tenemos el templo, tenemos el arca, ¿qué puede pasar? Y mira, hermano, podemos ver que dejen claro que el pecado, la rebelión y el ignorar la palabra de la profecía de Dios, la palabra de Dios, que Él les había enviado, fueron las causas de que la corrección, el juicio de Dios fuera derramado sobre su pueblo en aquel momento. Ahora, aún ese libro nos deja muy en claro que aún en un tiempo tan terrible como de este juicio, Dios es un Dios de esperanza, ¿verdad? Porque dice que sus misericordias se renuevan cada mañana y es por ellas que no hemos sido consumidos. Ahora, este gran amor de Dios que tiene por su pueblo, que es de suma importancia para Él, sí, el darnos la provisión diaria a nuestras necesidades. Solo Él es quien puede dotarnos de todo lo que necesitamos como pueblo suyo, para en tanto estemos en esta tierra, estemos en este cuerpo transitando, en este peregrinar, solamente con esa luz en nuestro camino que es su palabra. Esto lo podemos constatar, amado hermano, con la lectura bíblica. Esta porción de Juan, ahí en Juan 17 que acabamos de leer, es un capítulo de oración, de intercesión por su pueblo, por su iglesia. En ese momento, a futuro, ¿verdad? Hoy me voy a referir, voy a hacer la aplicación ya a la iglesia, porque sí aplica a la iglesia, que somos nosotros, ¿ok? Esa porción de la Escritura también puede ser de rendición de cuentas, porque le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, podemos ver que hay temas largos en esta oración que el Señor hace. Uno de ellos es la unidad. Pero también un tema largo en este capítulo que leímos, en esa porción en Juan 17, es tu palabra. La repite, Señor, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Notarás que el Señor está enfatizando sobre este tema.
la palabra. Ahora, no solo la palabra, sino él enfatiza en tu palabra. No es una palabra cualquiera, no es una palabra que emana de la boca del hombre, del intelecto del hombre, no, es la palabra que procede de Dios. El Señor Jesús ahí hace énfasis, amado hermano, ojo aquí, hace énfasis en la procedencia de la palabra. Es tu palabra, dice constantemente. Dice, han guardado tu palabra. Guardar la palabra, amado hermano, insisto, no es tanto como leerla, sino darle el tiempo, ¿verdad?, para estar con ella, meditarla, memorizarla y obedecerla, ponerla en práctica, dejar que la palabra de Dios actúe en nuestros corazones. Guardar la palabra, amado hermano, tiene consecuencias en tu vida y en mi vida, claro. ¿Qué es lo que ocurre, amado hermano, cuando tú y yo meditamos en la Escritura? Fíjate, punto número 1, me permite ver el carácter santo de Dios y al mismo tiempo el reflejo de mi pecaminosidad, de la perversidad que hay. Porque dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso, ¿verdad? Me permite saber la diferencia entre Dios el Creador y la criatura. 2, me permite saber que la transgresión, la desobediencia, el ignorar la Sagrada Escritura trae consecuencias, como ya lo vimos, hermano. Y a su vez me permite ver lo que le agrada a Dios. Nos instruye, enseña a hacer la voluntad de Dios con obediencia a sus mandatos. De ahí que en el versículo 14 el Señor les dice, les he dado tu palabra. Cuando el Señor les dice, les he dado tu palabra, es que les dio, les dotó de cada palabra que ellos necesitaban en cada momento de su vida, de acuerdo con Dios. Es Dios hablando por medio de su palabra. Está dejando en claro, ojo aquí también, la suficiencia de la palabra de Dios, la suficiencia de la Escritura. Ya vimos la procedencia, ahora la suficiencia de la Escritura para la vida del cristiano. Les está dotando de lo que ellos necesitan saber para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, para llevar una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, que glorifique al Señor y también evidentemente una vida guiada, guardada y protegida por Dios. Cristo le está pidiendo al Padre no un pueblo religioso, amado hermano, como ya lo venían haciendo, como ya lo venían practicando. El Señor le dice a su Padre, quiero un pueblo nacido de nuevo. No quiero un pueblo que siga preceptos de hombres. Quiero un pueblo vinculado, unido a tu palabra. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, sabedor de esta situación, él cada momento que pasó aquí en la tierra, hermano, fue para vivir y obedecer la palabra del Señor. Ahora, esta revelación que el Señor hace de cuando les dice, les he dado tu palabra, algo bien importante aquí, hermano. Como iglesia, Él está dando las bases, los cimientos de su iglesia. ¿Lo puede hacer? Claro. Él es el dueño, ¿no? Le pertenecemos por elección, por redención, por adopción, por compra y por matrimonio. Somos suyos. Y Él establece los cimientos para su iglesia. Y ahí está una meta para nosotros, para la iglesia, un punto que debemos tener siempre hacia el cual caminar, que la iglesia descanse, transite, se desarrolle, se comporte conforme a lo que Dios determina, a lo que Cristo determina en su palabra. En Efesios 2, ahí el apóstol Pablo lo dice, que el cimiento de la iglesia descansa en apóstoles y profetas, es decir, en lo que ellos han escrito. El Señor nos advierte, amado hermano,
también en este versículo 14, que por guardar la palabra, cuando tú y yo guardamos, meditamos la palabra, hay una evidencia que resulta en un testimonio, en un comportamiento. ¿Y esto qué va a ocasionar? ¿Qué dice? Les he dado tu palabra, ¿y qué ocurrió? El mundo los rechazó, los aborreció. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene cabida en el mundo. La palabra de Dios es celestial, el mundo es terrenal, la palabra de Dios es divina. El mundo se rige por un sistema diabólico. La palabra de Dios es santa. El mundo vive en medio de la carne y el pecado, amado hermano. De manera que el contraste es manifiesto. Cada vez que tú te afirmas, que tú guardas la palabra, vas a tener conflicto con aquellos que no quieren un compromiso de relación con Dios, incluso dentro de la misma congregación. ¿Sí? En este hermoso pasaje el Señor está orando porque Él sabía que nosotros nos quedaríamos ¿dónde? En este mundo. ¿Sí? Por eso dice, les he dado tu palabra. Fíjate, Él sabía que nos íbamos a quedar en este mundo, que íbamos a estar aquí, y lo que nos da para poder permanecer firmes aquí en este mundo, ¿qué es? La palabra. Para poder mantenernos firmes, a salvo, apartados de este mundo voraz. Dice, escudo y adarga es tu verdad. El Señor nos dejó en este mundo, pero no desprotegidos, amado hermano. Aquí nos dice, nos habla de la palabra como herramientas de ataque, la espada del espíritu y de defensa, las acechanzas y ataques del enemigo y del mundo mismo. De esta forma, cuando lleguen a ti las pruebas, a mí las pruebas y tentaciones a nuestras vidas, podamos estar firmes, fuertes, bien nutridos, espiritualmente fortalecidos para poder soportar y continuar. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. El Señor nos llamó a una vida santa, amado hermano, aunque imperfecta. El Señor afirma que no hay santidad al margen de su palabra, que es necesaria para poder vivir una vida que transita, insisto, en este mundo, pero que debe ser contraria al mundo. Evidencias bíblicas que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Decía Spurgeon, mientras más verdad creen, más santificados serán. En esta etapa, amado hermano, de nuestro llamado, que es la santificación, nuestra necesidad primaria es alimentarnos de la palabra. Por lo tanto, la vida victoriosa, la vida que Dios bendice, es la vida unida a su palabra. La palabra de Dios es lo que nos hace distintos al creyente y a la iglesia del mundo. Hoy en día, como lo podemos ver, en el mundo todo es pasajero, todo es efímero, no hay reglas, no hay normas, no hay valores, no hay principios. Contrario a la iglesia tenemos valores, tenemos normas, reglas absolutas. Nosotros tenemos en nuestra vida a Dios, quien es absoluto. Por lo tanto, su palabra es absoluta y es la norma de pauta de medida, el camino de conducción, el desarrollo de la ética cristiana. Es la norma de autoridad en materia de fe y conducta de nosotros, de la iglesia. El mundo de hoy tiene poco interés en leer la Biblia. Y también me puedo referir al mundo evangélico, amado hermano, Se estudia poco la Biblia. Y Cristo les dice, les he dado tu palabra. Dios nos ha dado su palabra, amado hermano, no para que sepamos más de ella, más de la palabra misma, sino para que le conozcamos a Él más por medio de la palabra. El Señor Jesús mismo tomaba la palabra de Dios
Y con ella, durante su ministerio, el Señor Jesús abordaba los problemas y circunstancias del hombre en su tiempo, y es tan vasta y suficiente que el día de hoy nosotros también podemos abordar cualquier problemática o tema de la vida del hombre en estos tiempos. La Biblia es atemporal, es vigente en todo tiempo. Dice el Señor, mis palabras no pasarán. La iglesia, el pueblo de Dios, amado hermano, necesita ser alimentado cada que se reúne, pero de la palabra, de toda palabra, de cada libro. Fíjate, el Señor Jesús en su ministerio hacía énfasis y referencia también a la ley y los profetas. Hoy en día, muy pocas veces se enseñan, porque para el lector moderno ya son muy antiguos. Son muy largos, Isaías 66 libros, Salmos 150, pero es solo un pretexto, amado hermano, porque Abdías tiene uno y de todas formas no lo leen. La iglesia, amado hermano, cada vez consulta menos la Escritura para guiar su vida. Y sabes, aquí quiero meditar en algo. ¿No será que tal vez, amado hermano, hemos perdido de vista esta parte que sé que fue teórica, de la procedencia de la palabra, de la suficiencia de la palabra? Hemos perdido de vista que la palabra de Dios es divina, es poderosa, es maravillosa. Hemos dejado de ver la omnipotencia de Dios en su bendita palabra. ¿No será que tal vez ocurre lo que dice el Señor allá en Oseas 8? Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. El salmista dice, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿No será que hemos perdido de vista estas cosas y tal vez hemos tenido en nuestras manos la Biblia únicamente como un libro de lectura más, amado hermano, y hemos dejado de ver esta parte, que la misma palabra que allá en el Génesis dijo sea y fue hecho, es la misma que tienes y que tenemos tú y yo hoy en nuestras manos? Fíjate, te voy a invitar que abras tu Biblia en la profecía de Ageo. Hay un ejemplo hermoso y poderoso, claro, contundente del poder de la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios había dejado de lado la reconstrucción del templo. Lo habían iniciado, pero por la oposición que presentaron, ellos desisten y habían pasado ya 15, 16 años y no reconstruían el templo. El Señor envía a su profeta, envía a Ageo, que dice en el versículo 1, amados hermanos, dice que lo envió en el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¿Ok? Ahorita llévatela, la lees con calma, pero ahorita quiero que pongamos atención en esto. La fecha, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío. Y a lo largo de toda esta profecía, que solo son 38 versículos, en el desarrollo en 23 veces dice, vino palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Y ahora, llegando al penúltimo versículo, bueno, es el último versículo del primer capítulo de Ageo, dice, y escuchamos que en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, hay un despertar espiritual del gobernador Zorobabel, Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Cuántos días pasaron, hermano? Del día primero al día 24, ¿cuántos pasaron? 23 días. El profeta Ageo no hace otra cosa más que predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios.
Y en 23 días el pueblo es constreñido, es impulsado por la palabra a obedecer al Señor. No son las palabras del hombre las que impactan. No son las palabras del hombre las que transforman, las que dirigen al pueblo de Dios, por muy motivadoras que sean. La única promesa que hay en la Biblia de que una palabra cambia, convierte y transforma es la palabra de Dios. Dios la que honra es su palabra, no mi palabra. Aquí podemos confirmar en esta profecía, amado hermano, la utilidad de la palabra que Pablo le dice allá a Timoteo, que en estos 23 días, predicando la palabra Geo, les enseña, les redarguye, les corrige y les instruye para esa buena obra. ¿Cómo? ¿Cómo en 23 días? Solamente a través de la palabra. Dios está despertando a su pueblo de la apatía espiritual por medio de su palabra. Amados hermanos, no hay un avivamiento espiritual, no hay un despertar espiritual en la iglesia, en tu vida, en mi vida, que no surja de la palabra predicada y discernida por el Espíritu Santo aplicada a tu vida. No hay otro camino. Esto nos va a llevar a poder expresar como el salmista allá, que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Amado hermano, la Biblia se ama en la misma intensidad en que se ama a Dios. Ahora el amor lleva aparejado la obediencia, que dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Al acercarnos a la palabra, amado hermano, hay que hacerlo con la actitud correcta, con humildad, con sencillez, porque la Escritura hace sabio al sencillo. Disposición para aprender de Dios omnisciente, así como el profeta Samuel, poder decirle cada vez que tú y yo nos acercamos a la Escritura, habla, Señor, que tu siervo oye. No es meditar para encontrar sustento bíblico a mis propios pensamientos, queriendo que la Biblia apoye lo que yo digo. No, amado hermano. Amar la Biblia, amado hermano, leer la Biblia, guardar la Biblia, alimentarte de la Biblia, trae para tu vida consecuencias, bendiciones. Trae sabiduría, entendimiento, inteligencia, luz y lumbrera a tu camino. Es decir, no hay tinieblas para aquel que se alimenta de la Escritura. La palabra conduce al creyente por donde no hay caídas. ¿Qué dice? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra conduce al cristiano por el camino de rectitud. La vida que Dios prospera, que Dios bendice, la vida de victoria en el creyente es aquella que está vinculada, unida a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como te comentaba, tiene los mismos atributos y perfecciones divinas que el Señor. Es inmutable, es eterna, es fiel, se cumple absolutamente. Pero ¿sabes algo, amado hermano? Hoy la iglesia estamos más dispuestos a comprar y a leer un libro de autoayuda que la misma Escritura. Y mira, yo no digo que leer un libro sea malo o sea anticristiano. No, lo que es anticristiano, déjame decirlo así, es que ese libro deposites tu fe en él y lo conviertas en el eje rector de tu vida. Cuando el único eje rector de nuestra vida es la Biblia. Y ahora, ¿qué temas hay? Fíjate, debo admitirlo, sí me metí a googlear nada más cuando estaba preparando esto, porque pues hoy la tecnología nos puede dar las tendencias, ¿no? Lo más vendido. Son temas de espiritualidad. Son temas de propósito. ¿Sí? Y como 40 títulos de libros para mujeres. Distintos. No lo sé. ¿A qué voy, amado hermano? ¿Quieres preguntas? ¿Quieres respuestas a tus preguntas? Pregúntale a la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la espiritualidad que agrada a Dios?
Yo le pregunto a la Biblia y me dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Hemos sido llamados para obedecer, En Isaías dice que fuimos creados para gloria de Dios, para glorificar a Dios. ¿Sí? Ahora, en Romanos 8:29 nos dice que aquellos que antes conoció también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito para tu vida. Nuestro alimento, amados hermanos, los nutrientes, la energía para nuestras vidas está aquí, en la palabra del Señor. En esta vida, amado hermano, día con día nos vamos a enfrentar a pruebas y tentaciones. Si tú y yo estudiamos la Escritura, podemos llegar a entender que aún las pruebas más difíciles son una concesión de la gracia. ¿Sí? Que me lleva a estimular mi fe para al final poder decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mira, amado hermano, cada vez que podemos observar que alguien no lee su Biblia, como maestros de escuela dominical, es triste. Es triste que no se alimenten, que no se edifiquen. Y sabes, me recuerda cuando Dios liberta a su pueblo de Egipto y los lleva por el desierto. Tienen hambre y ¿qué les provee el Señor? El maná. Era el alimento que ellos necesitaban en ese momento. Lo tuvieron, ¿verdad? Para vivir ese era su alimento, el alimento que les era suficiente, que les era vasto para vivir. Pero ¿qué pasó después con el maná? El pueblo empezó a extrañar el alimento ¿de dónde? De Egipto, cuadro del mundo. Dice los melones, los pepinos, los ajos, las cebollas. Y algo bien duro, al Señor no le agrada, amado hermano, esto. Y más adelante dice, ¿quieres carne? Sí, te la voy a dar hasta que le salga por las narices. Pero a lo que voy es que dice ahí el Señor, por cuanto me menospreciaron. Rechazaron el alimento, se aburrieron del alimento que Dios les daba, y el Señor dice, me estás menospreciando. Así, amado hermano, con la palabra de Dios, que es provisión suya, ¿sí? Esta es suficiente, basta, es lo que necesitamos como alimento y completo. Así como el maná, amado hermano. Pero cuando no la leemos, es decir, cuando no nos alimentamos de este alimento bendito, estamos menospreciando la provisión divina que el Señor nos da. La estamos ignorando, amado hermano. No la atiendo, no la leo, no la escucho. Y de meditar pues ya ni hablo. No la estudio. Porque no será, amado hermano, que tal vez nuestra carne ha empezado a extrañar otros alimentos del mundo. Ahora, leer la Biblia, guardar la Biblia, meditar la Biblia, alimentarte de la Biblia, amado hermano, tiene un precio. Sí. Y no todos están dispuestos a pagar este precio. ¿Implica sacrificio? Sí. El pastor Sosa mencionaba el otro día, disciplina. Yo te digo entrega, correspondencia, fidelidad a Dios, leyendo día con día su palabra, negarse a uno mismo. Y mira, amado hermano, no basta con las buenas intenciones. Las buenas intenciones, si no están alineadas a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, no bastan.
¿Qué ocurrió con David, el rey David, cuando él quería regresar el arca? ¿Era una buena intención de David regresar el arca? Sí. ¿Y qué pasó? Cuando lo hace de la forma filistea, ¿verdad? Al estilo filisteo, al estilo del mundo, en un carro tirado por animales, ¿qué ocurre? Ese día de gozo se convierte en luto. ¿Por qué? Si era una buena intención de aquel varón que era conforme a la voluntad de Dios. Porque no estaba alineada a lo que Dios ya había dejado establecido en su sagrada escritura. Por muy buenas intenciones, amado hermano, que tú y yo tengamos, si no están alineadas a lo que Dios dice, no cuentan delante del Señor. Ahora, amado hermano, pues nosotros tenemos un Dios que es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Lo vimos, un Dios que es amor, un Dios, el Dios de la gracia, Dios misericordioso. Ese es el Evangelio. ¿Sí? El Dios que nos perdona, que tenemos de nuestro lado, que aunque le hayamos fallado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ahora yo te voy a invitar ahorita, amado hermano, para terminar, a que hagas una reflexión. ¿Qué tanto me estoy alimentando de esta Sagrada Escritura? ¿Qué tanto me estoy nutriendo? Y ahora voy más allá, amado hermano, que eres maestro de escuela dominical. ¿Qué alimento le estás acercando a los alumnos en la escuela dominical? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a alimentarnos, a preparar la clase? La pregunta que yo te haría, ¿tú crees que lo que hemos hecho hasta ahorita, y yo el primero, es digno del Señor? No lo sé, amado hermano, cada quien sabemos lo que hacemos. Pero yo te voy a invitar, amado hermano, en esta mañana, si tú tienes en tu corazón la intención de decirle, Señor, perdón por no alimentarme de tu palabra. Perdón, Señor, por no tomarte en cuenta en mi vida. Perdón, Señor, porque te he ignorado, no me he alimentado. Perdón, Señor, porque he menospreciado el alimento que tú me has puesto aquí. Perdón, Señor, porque no he valorado y atendido tu palabra. Perdón, Señor, porque yo el primero, porque soy maestro, soy discipulador y no estudio tu palabra antes de compartirla de una forma digna de ti. Amado hermano, hoy podemos salir así como llegamos por estas puertas. Así como entraste el día de hoy, podemos salir igual, de la misma forma. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí a ustedes. ¿Habrá alguien aquí, amado hermano, en esta mañana, que le diga, Señor, yo me comprometo a amarte por sobre todas las cosas, muy a pesar de mis intereses? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, sí, Señor, yo me comprometo a amarte por sobre todas las cosas, muy a pesar de mis intereses? Y es para ti, hermano, que eres cristiano, para ti, amada visita. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor, Señor, me comprometo? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios le bendiga, amado hermano. Allá arriba, Dios te bendiga, varón. Ahora, yo te voy a invitar que te pongas de pie.
tú que levantaste la mano. Vamos a hacer una oración, vamos a terminar esta predicación, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque a la luz de tu escritura, Señor, podemos ver nuestra insuficiencia, Señor. Y perdónanos porque hemos cambiado la suficiencia de tu palabra por mi autosuficiencia. Perdóname, Señor, porque he menospreciado tu palabra, la he ignorado tus mandatos. Señor, gracias porque tú me adviertes, tú me apercibes que si no me alimento, Señor, hay consecuencias para mi vida. Y yo quiero atender, Señor, a esta palabra. Perdóname, Padre, y pon en mi mente, pon en mi corazón y en el de estos hermanos, estas personas, Señor, que hoy están dispuestos a amarte, Señor, a entregar su vida a ti, el anhelo, el hambre, Señor, de tu palabra. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, porque nosotros solos no podemos. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén.